A las 7:50 recibimos, como ya estaba pautado y es ya un hecho, lo tenemos acá con nosotros, a uno de los referentes del fútbol venezolano. Nosotros, Alfredo Coronigi y yo lo llamamos una suerte de faro moral del fútbol venezolano, porque la verdad es que no solamente desde lo futbolístico, sino también desde su conocimiento y desde la capacidad que tiene para describir el panorama y para entender las situaciones, tiene mucho para decir, para contar. Y en este caso, además, con una particularidad, Richard Páez, bienvenido a Global Sports, bienvenido a BDM Radio. Profe, tiene que dejar Mineros. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo analizó? Cuéntenos por qué, cómo ocurrió todo esto. Bienvenido. Buenas noches, Pablo, Juan. Bueno, sí, se ha presentado una circunstancia particular, extraña, porque evidentemente no fue una razón de resultado futbolístico, no fue una razón de problemas o incomodidades organizativas o incumplimientos contractuales o alguna circunstancia que normalmente es el origen de rupturas en medios de torneo. Esto sobrepasó cualquier posibilidad, y la posibilidad que no habíamos sopesado era la presencia de un rival que es común y que es un rival mundial y que es un rival que para el fútbol venezolano se ha presentado de una manera inédita y que ha generado una circunstancia particular. El fútbol todos lo queremos que vuelva a las canchas. Todos en Venezuela queremos, cada uno de los que participamos como hombres de fútbol, estábamos deseosos por recomenzar, pero esta enfermedad, que evidentemente es una enfermedad que ha paralizado al mundo, se ha colocado como una situación que en este momento todavía no se ha podido superar. En Venezuela comenzó una pandemia a levantar las cifras de contagio comunitario, fue a partir del 15 de junio, y eso evidentemente está afectando la decisión, porque ya la tenían ya definida. En Venezuela ya tenían definida comenzar el torneo a más tardar el 1 de agosto, pero en vista de que comenzaron a levantarse estas cifras a partir del 15 de junio, los que iban a tomar esa decisión de una manera apresurada tuvieron que meterle el freno de mano a esa decisión. Pero ya comenzaron los equipos, por la necesidad, por la ansiedad, por las ganas, por la razón que sea, ya los equipos están queriendo comenzar sus trabajos de preparación, intentando cumplir con un programa o un plan de preventivo de seguridad, un protocolo de seguridad que, bueno, está tratando de limitar las posibilidades de contagios en los equipos, pero que sabemos muy bien, porque ahí es donde entra el carácter especial que yo tengo, que no solamente soy un director técnico de fútbol profesional, sino cuento con una condición especial de que soy médico de profesión, que soy médico con experiencia, que tengo una especialidad en traumatología y fundamentalmente comprendo bien lo que está sucediendo cuando se habla de una carga viral hoy más que nunca con un alto índice de contagio, y que Venezuela y los equipos de fútbol venezolanos van a tener que acostumbrarse, pero también van a tener que a saber o entender que las posibilidades de que jugadores o cuerpos técnicos o familiares de estos que participan ahora inicialmente en este inicio de trabajo pudieran estar tocados, contagiados por esta enfermedad, que se transmite de una manera muy sencilla, a través del contacto cercano, a través de una cercanía y presentar de la interacción viral y te contagia. Entonces, ante esa situación, la razón es eminentemente médica, personal. Como yo lo he dicho en otro lado, el médico que lleva por dentro le ganó al técnico profesional de fútbol que también está conmigo. Profesor, un gusto saludarlos, Juan Carlos Guerrero.
acá desde Miami. De verdad que un placer tenerlo acá. Mi pregunta iba con eso que usted menciona al final, porque no solamente es entrenador, sino también es doctor, es traumatólogo. Entonces, por la parte del doctor, hablando como el doctor Richard Páez, más allá de la enfermedad, de la pandemia que está ahí, los protocolos sanitarios, ¿los ve usted a la altura? ¿Cree usted que sí están capacitados los protocolos que se van a realizar? Porque usted no solamente, yo sé que no solamente evalúa la enfermedad como doctor que es, también evalúa las formas de contagio y las formas de cuidado. Es algo que no se puede dejar al aire, por supuesto. Este protocolo que está reactivándose en el fútbol venezolano, en Venezuela particularmente, es un protocolo internacional. Ese es el protocolo FIFA. Ese es el protocolo que está diseñado para el ambiente de poder cumplir con una labor que tenga un grado más o menos de garantía. No es al 100%, porque las filtraciones van a presentarse. Tienen que cumplir con una cámara de desinfección de todos los ambientes, tienen que cumplir con una cámara por donde van a entrar cada uno de los que participan a los entrenamientos, tienen que llevar guantes, la presencia, estar presente con el uniforme, con toda, venir desde la casa. O sea, tienen que cumplir una serie de pasos en donde el servicio médico de cada equipo debe comenzar a establecer conductas que se tienen que acostumbrar a ello, y eso genera pues una circunstancia casi acumulada de ansiedad, porque los jugadores, parte del cuerpo técnico, cuando regresan a la casa, que los hacen regresar con el mismo uniforme que están entrenando, que a mí me parece este es el único punto que no me gusta, que no deberían regresar con el uniforme, deben a la misma bolsa y colocarlo y dárselo en una cesta especial, en una bolsa especial que esté resguardado, y que después el que le vaya a hacer el tratamiento de higiene pues lo haga con las medidas sanitarias adecuadas. Pero esa situación de que regresan a sus casas con el uniforme de entrenamiento, no, es el único punto que verdaderamente no me gusta desde el punto de vista médico. Claro. Ahora, le pregunto, profe, hay una relación lógica que bien señala entre razón y pasión. La razón del médico traumatólogo, que además sabe de esto y entiende la verdadera magnitud de lo que está pasando, y la pasión del hombre de fútbol. Porque bueno, el fútbol es así, el fútbol es muy pasional. ¿Cómo fue esa lucha interna, profe? Porque no es fácil, y además sabiendo del profesionalismo que le caracteriza y de la forma, de la entrega que tiene con sus equipos, ¿cómo fue justamente esa lucha interna y cómo termina de tomar la decisión de decir, bueno, mira, no voy? Bueno, se fue planteando a medida que iba progresando, yo digo, los sucesos que fueron aconteciendo progresivamente en nuestro fútbol o en nuestro país, porque al principio yo estaba con la esperanza, nada, paramos el campeonato, nos fuimos cada uno a nuestra cuarentena, comenzamos un plan de trabajo para los jugadores en los primeros meses, después hicimos también con el plan de régimen dietético. Cuando comenzamos la segunda etapa, que era ya un poquito más buscando, sabiendo que posiblemente la cercanía de comenzar el torneo iba a ser en el tercer mes, y empezamos a dar una mecánica de acompañamiento al jugador. Algunos iban a entrenar con entrenadores cercanos que estaban, otros estaban ya comenzando a entrenar en el gimnasio del equipo de una manera solitaria, pero todos eran trabajos de mantenimiento preventivo, coadyuvante desde el punto de vista de condiciones físicas, para que pudieran llegar en las mejores posibilidades. Bueno, yo me mantenía con la acción, vamos a esperar a que comience, pero ya cuando llegó el momento que comenzaba a elevarse el tiempo de espera y que comenzó a presentarse esa probable proyección diagnóstica que daban de que a partir del 15 de junio iba a comenzar a levantarse la curva lineal a curva exponencial en Venezuela, fue cuando comencé a dar mis primeras alertas.
Yo le decía, tanto en una reunión con los directores técnicos, como la reunión que después tuvimos con la Comisión Médica de la Federación Venezolana de Fútbol y con 2 miembros de la Federación Venezolana de Fútbol de su directorio, y también se lo planteaba al presidente de la Liga, Fútbol, el señor Akram Almani. Bueno, le fui planteando de una manera evolutiva que tuvieran paciencia, que nadie se apresurara, porque con esa proyección de que a partir del 15 de junio iba a comenzar a elevarse la curva, que tuviéramos cuidado en plantear una fecha que no fuese sino después de septiembre, que era lo que uno creía puede ser el mes como para uno tener la esperanza de que los números bajen, que la curva empiece a aplanar y que tengamos la probabilidad menor de contagio. Entonces, utilizar este tiempo más bien para enseñar a los servicios médicos, a los personal administrativo, al cuerpo técnico en especial de cada uno de los equipos, cómo era que se iba a diseñar ese plan de acción en la realidad cuando comenzara el equipo a entrenar. Pero en vista de la premura, alguien ha estado con el afán, yo sé que todos tenemos afán, pero la dirigencia, que es la que tiene que escoger, tiene que tener la prudencia, porque eso genera responsabilidades y consecuencias. Creo que, bueno, mantuvieron una sensación de que lo quieren hacer para este mes de agosto y todos los equipos ya comenzaron pues prácticamente a movilizarse, a empezar a entrenar de la manera gradual, porque esto hay que hacerlo de una forma gradual y, bueno, esperar a ver cuándo lo deciden. Pero cuando vi que ya la circunstancia se iba a una decisión oficial, porque ya comenzaban los entrenamientos, yo no estaba de acuerdo que los entrenamientos empezaran ahora y yo no podía estar ahí al frente de un equipo en la cual yo no iba a estar presente en los entrenamientos. Claro. Entonces, por eso que tomé la decisión, lo hablé con la directiva en varias oportunidades hasta que llegó el momento en que tuve que definirme y seguir mis convicciones y no dejarme arrastrar por la tentación de hacer un fútbol que para mí está totalmente desnaturalizado. Por esas razones que no continué en el plan de técnico del equipo de Mineros de Guayana. Profesor, consecuencias y responsabilidades, o responsabilidades y consecuencias. Me gustaron esas dos palabras que usted menciona porque ahorita hablaba de la Comisión Médica de la Federación, de la Liga Fútbol. Hubo una propuesta que se hizo, la cual sé que a usted no le gustó para nada o no está muy convencido, porque, a ver, pude leer sus palabras, no está convencido de lo que se propone, de llevar a los equipos a un solo estado, todo el transporte que sea llevar a los equipos a esos estados, el transporte interno dentro del estado, tantas problemáticas que hay además de la pandemia. Cuéntenos un poquito qué evaluación le dio usted a esa propuesta, profesor Richard, y bueno, la lectura que usted le da. Sí, lo que pasa es que fue dada en un momento que habían anunciado ya lo de la proyección de casos de elevación a partir del 15 de junio. Y eso fue como en fecha entre el 8 y 10 de junio y ya habían dado la proyección, mire, a partir del 15 de junio se puede presentar esta situación. Y ya la federación había dado una propuesta para comenzar en septiembre y en 2 grupos geográficos, dividiendo 2 grupos a los equipos. Y que parecía una decisión más o menos, me parecía a mí sensata, desde el punto de vista del tiempo y de la forma tratando de disminuir el contacto de los equipos. Pero cuando sacan la otra de querer hacerlo en Valencia y 19 equipos y traer a todos los equipos desde junio, desde el 15 de junio, llevarlos todos para Valencia y hacer el campeonato que duraba 2 meses o 2 meses y medio, ahí sí me pareció una verdadera extravagancia, una locura, un disparate total, porque era llevar a una zona que donde supuestamente tenía bajo número de casos y llevar todos para allá. Ya por ahí comenzaba por lo menos una idea epidemiológicamente hablando, totalmente fuera de contexto de prevención. Y por eso es que yo decía, no se puede hacer así. Si lo van a hacer así por razones que tenemos otra pandemia en el país, que es la movilización, que es las gasolinas que no hay, correcto, que no hay luz, que hay en algunos sitios no tiene pues una pandemia de servicios el país. Entonces esa circunstancia podía uno explicar, bueno, llevarlo a un solo sitio
en donde se garantice que todo el mundo ya está en el lugar para poderse movilizar lo menos posible, para estar después un lado en pro de esa circunstancia. Pero lo que realmente complicó todo es que cuando comenzó verdaderamente a crecer la cifra, ahí sí hubo un freno, la gente se dio cuenta que no era lo lógico y hasta ahora estamos en eso, esperando, pero ya los equipos comenzaron a entrenar. Hay algunos equipos que ya dieron jugadores que fueron valorados por la prueba rápida y les dio positivo. Hay otro equipo que ya le hicieron, salió como un falso positivo, a otro que había reportado, el primero que habían reportado en un equipo, creo que ahí mismo en Carabobo, y que después los negaron, que fue con la PCR, ya no dio. O sea, es una cantidad de cosas que uno no va a estar pensando en fútbol, sino va a estar pensando en medicina, en contagio, en que los muchachos no se escapen del hotel porque van a estar confinados, después de haber estado confinados 3 meses en sus casas. Ahora van a estar confinados, libres porque no pueden ir para su casa. Exacto, sino libres pero confinados. Pero confinados. Tú sabes el nivel de ansiedad que estos muchachos van a tener entre 19 y 35 años, mantenerlos quietos en un hotel cuando dejan de entrenar y el entrenamiento dura 1 hora y van a estar el resto del tiempo esperando a la otra hora al otro día. ¿Qué no van a hacer esos muchachos? ¿Qué no van a inventar? Uno que sabe lo que significa concentraciones largas. Entonces, todas esas cosas es donde yo digo que los que inventan eso no saben, no comprenden, no entienden cómo es que es el ámbito del deporte, el ámbito de los equipos, el ámbito de la competencia, el ámbito de la ansiedad de construir equipos competitivos y en plena competencia. ¿Cómo será eso en plena competencia el día domingo cuando jueguen? ¿Y ahora qué hacemos? Y no, para aguantar a esos muchachos. No, eso van a tener que hacer y de paso con los 19 equipos en una ciudad. Además, no son 2 y 3. No son 2 y 3, son 19 equipos. Pero por favor, ¿cómo se van a dañar las canchas para entrenar? A mí que me expliquen cómo iban a hacer los equipos para entrenar la primera semana, que es gradual, que era dividir, no se puede entrenar en conjunto de entrada, sino que había que dividir de a 6, 8 en una sola cancha, divididos por lo menos a 10 metros cada uno, o separados para que no haya un contacto por lo menos, y entonces el técnico dirigiendo con una máscara o con un tapaboca, sin poder pitar, sino habla y no se entiende. Está totalmente desnaturalizado lo que es fútbol. Entonces, como yo soy visionario, trato de, como estratega que soy, tengo que visualizar ese escenario, y lo veía y observaba esa cantidad de circunstancias, semanalmente estar haciendo pruebas, estar pendiente que no se equivoque nadie, que no se vaya a contagiar alguno en la familia, porque la preocupación mía es que se enferma un muchacho y a lo mejor es asintomático y se lo lleva para allá, para la familia, y enferma a la mamá o al hijo o a la esposa. No, esta vaina es un drama. Entonces, en las condiciones que tenemos en Venezuela, estamos hablando que en el primer mundo habrá pasado y lo habrán tenido callado si son casos asintomáticos. Pero si eso sucede aquí en Venezuela, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Quién asume esas consecuencias? ¿Quién asume la responsabilidad de decir nos equivocamos? Por eso es que yo lo decía, primero que alarguen el tiempo hasta que baje la curva, y en segundo lugar que se pongan de acuerdo todos, la federación, la liga, la parte política, porque por primera vez entiendo y comprendo que la parte política sí tiene que estar adentro de esta resolución, porque la parte política es la que tiene que darnos garantía desde el punto de vista sanitario cuando estén los 19 equipos allá concentrados en Valencia. Esto no puede ser solamente del área de los médicos del deporte. Exactamente. Ahora, le pregunto, profe, y esto parece una tontería, pero no lo es, y lo digo porque usted siempre ha ido y ha venido dentro del fútbol venezolano, y nos lo hemos encontrado en varios escenarios diferentes. ¿Cómo lo encontró esta vez? Y esto, a ver, pandemia aparte, y razones para irse a Mineros hasta el 15 aparte. de marzo. ¿Cómo lo hasta encontró? El 15 de marzo para nosotros. Digamos, hasta el 15 de marzo, exacto. ¿Cómo lo encontró? Bueno, yo creo que por lo menos en Mineros de Guayana encontré infraestructura.
Me pareció que fue un gran salto de avanzada lo que ha hecho Mineros de Guayana al construir esta infraestructura física con un complejo que tiene canchas propias, que tiene alojamiento, que tiene área para alimentación, que uno trabaja cómodo como entrenador porque tiene área para recibir a los jugadores y presentarle tenemos una pantalla para presentarle dentro de una conexión de computadora, un video de trabajo, de charla. O sea, estamos con una infraestructura básica, ideal, adecuada, como para hacer creer que vamos en avanzada. Por lo menos en Minero de Guayana estaba cómodo, me sentía bien como estábamos trabajando. Faltan todavía estructuras más organizativas, en anticipar bien los viajes, en contar con una solidez económica para que no haya retardos en los pagos, que esté constantemente un aparataje organizativo para cualquier circunstancia de vivienda, de problemas de familia. O sea, una estructura organizativa que respalde este crecimiento de la infraestructura física. Esto solamente es en Minero, a lo mejor solamente en Caracas, y de repente los otros que están intentando construir cosas parecidas, pero que todavía el fútbol venezolano está lejos de contar con 19 clubes de primera división. Todavía no tenemos 19 clubes. Y al no tener estructura, pues nuestro nivel futbolístico sigue siendo doméstico. En la otra parte, desde el punto de vista ya futbolístico, yo veo una cosa positiva, muchos entrenadores jóvenes, mucha capacitación desde el punto de vista personal, desde el punto de vista, si se quiere, empírico, porque lo hace el técnico para crecer, a lo mejor se mueve a un país o está metido en cursos, pero el técnico venezolano tiene un techo. El técnico venezolano, uno ve los partidos de nuestro fútbol interior y son pocas las evoluciones de novedad táctica del estilo de juego. Hoy el fútbol internacional élite nos está exigiendo un fútbol mucho más sincronizado, más sinérgico, con un pensamiento anticipado, con jugadas de transiciones, tanto defensa-ataque como ataque-defensa, mucho más rápidas, mucho más intensas, pero que sean efectivas. Y todo esto pues se está diseñando, todos los equipos están trabajando para eso, pero no se ve como una cuestión consolidada. Creo que nos hace falta seguir en esa conducta de que haya un proyecto de capacitación permanente de todos nosotros los técnicos para tener una posibilidad de discutir, de hablar, de conversar, de oír, de escuchar y de aprender. La otra situación, nuestros jugadores, es un campeonato muy joven, mucha gente joven, jóvenes los técnicos, jóvenes los jugadores, un fútbol que parece un equipo que va entre sub-20 y la categoría profesional. Parece un campeonato pseudo nivel profesional de élite, como un puente, como una reserva, porque hay mucha gente joven buena que se ha ido, porque los jugadores buenos que hay en el fútbol venezolano los están teniendo la oportunidad de salir. Entonces eso hace que nuestros equipos hoy sean jóvenes y de una progresión, son equipos en progresión. Económicamente, yo creo que para los equipos, para los directivos, está hecho a la medida, porque no hay mucho esfuerzo en lo económico. Equipos medianamente modestos están vendiendo jugadores jóvenes a buena posición y consiguen además 8 equipos una buena entrada, que por eso es que pelean la competencia y están buscando competir, porque hay 8 equipos que salen beneficiados al final con el aporte que da la Conmebol al participar en Copa Suramericana y en Copa Libertadores. Profesor, hablando de proyecciones, sé que usted llegó a Guayana con la proyección de hacer un equipo internacional, de hacer un equipo que fuera más allá de nuestras fronteras. Y ahorita usted hablaba sobre eso, sobre la capacitación de los entrenadores. ¿Cuál era el plan del doctor Richard Páez con Mineros a seguir para lograr esa
trascendencia más allá de las fronteras, porque sabemos que muchos equipos del fútbol venezolano, especialmente en los últimos años, los que han logrado trascender, si bien han trascendido de manera muy reactiva, atacando con muy pocos elementos arriba. Han sido, victorias que se han sudado demasiado. ¿Cuál era el plan del profesor Richard Páez para hacer que Mineros trascendiera? Bueno, yo tenía el antecedente con este equipo en donde en el año 2013-2014 fue un equipo que cuando logré transformarlo desde el punto de vista de la comprensión de lo que yo quería como estilo de juego y mis jugadores lo comprendieron de una manera adecuada, tenía la ventaja de que ahí tenían muchos jugadores que habían estado en la selección y jugadores de un nivel y una calidad técnica indiscutible, que cuando logramos hacer esa transformación del equipo y mis jugadores lo comprendieron a su nivel, evidentemente pudimos lograr 36 partidos invictos en Cachamay y fuimos campeones y subcampeones después al final, que nos ganó al final aquella torneo tan extraño como nos ganó el Zamora en esos dos partidos. Pero bueno, no, fue un campeonato que con ese antecedente era hacia donde yo apuntaba a construir de una manera evolutiva. Esto no es de la noche a la mañana, mucho más ahora que vengo con mayor bagaje de conceptos a sembrar. Hoy he evolucionado al técnico que era del 2013-2014 porque he incorporado una serie de conceptos que he observado que a nivel internacional son fundamentales. Si no llegamos a eso, no podemos ser equipos trascendentes a nivel internacional. Aquí todos los equipos se llenan de orgullo por ser campeones nacionales, pero a nivel internacional seguimos dando el traste hasta la primera, máximo hasta la segunda ronda. Y nosotros tenemos que estar pensando ya como equipo, si aspiramos llevar al Mundial a Venezuela, nosotros tenemos internamente nuestros equipos ser competitivos como para estar llegando a ser semifinalistas en los torneos que estamos y peleando, ¿por qué no?, una final. Entonces, de esa manera es que yo venía. La siembra de los conceptos indudablemente avasalló mucho en la primera etapa a mis jugadores, pero uno estaba observando que los jugadores ya estaban iniciando ese proceso de anclar los conceptos, de comenzar a desarrollar una resolución adecuada, los retaba, los desafiaba a seguir creciendo en el ámbito de la comprensión de la jugada. Cuando había una acción, yo intervenía y trataba de darle la otra visión de una jugada desde el punto de vista de conexión sinérgica, de proyección anticipada, de pensamiento, como yo digo, abstracto de la jugada, que el jugador entienda lo que va a suceder, no lo que está sucediendo, es lo que va a suceder. Esa es una característica que hoy en el fútbol élite genera un hándicap, que es lo que está pasando en Europa. Si tú ves el fútbol europeo, suceden algunas jugadas en donde estamos viendo jugadores que parecen lo que antes veíamos en el pibe Valderrama, o jugadores como Riquelme, o jugadores como Stalin Rivas, o Pochi Padre, que eran jugadores que antes de recibir tocaban sin mirar la pelota, o lo de Ricardo Jiménez, o Ricardo David, que es un jugador que se anticipa y hace un arranque cuando apenas está recibiendo la pelota, porque hace un giro funcional ofensivo. Entonces, ese tipo de acciones el jugador tiene que comenzar a recibir como un empujón, a impulsarlo a ver, a observar el pivoteo ofensivo, el pivoteo defensivo, el giro, el toque sin mirar, el tercer hombre libre. O sea, una cantidad de conceptos que hoy necesitamos sembrar y que eso lleva a lo mejor más tiempo en un equipo que está en construcción. Por eso fue que yo creo que era cuestión de tiempo. Lamentablemente este año 2020 nos vamos a recordar es por el año del COVID-19. Formar automatismos, creo que puede ser la palabra, ¿no? Sincronismo. Correcto. Juego sinérgico cognitivo. Ese es el fútbol actual, el juego de la sinergia cognitiva. Exacto. Ahora, después de toda esa explicación, profe, y que además ya veía que los muchachos lo estaban asimilando, me imagino que debe quedar una sensación de amargura en el fondo. No sé si amargura es la palabra, pero de repente sí, pero ya lo estaban agarrando. Yo hubiese querido que esto hubiese podido,
me imagino que se queda con ese pique, ¿no? Después de todo. Da dolor porque yo quería hacer trascender a este equipo a nivel nacional primero, internacional. Yo quería en estos jugadores mostrar nuevamente ese juego colectivo de toque que nos atrae, que le gusta al fanático, que deja una siembra de buen gusto y que evidentemente eso lleva su proceso, eso no es una cuestión rápida. Vamos a sufrir, lo estábamos sufriendo en algunos partidos que perdimos o que empatamos de una manera no adecuada. Los dos partidos que hicimos con el equipo paraguayo, nos dolió mucho haberle ido ganando allá en los primeros 15 minutos con el resultado que fuimos a buscar y después nos sostuvimos de esa manera que tiene que tener una costumbre sobria y determinada los equipos que quieren trascender, porque faltaban más cosas y eso no se construye en 2 meses y medio. Claro. Pero sí, quedé con esa espinita interna porque dejar a un lado lo que me gusta, dejar a un lado lo que verdaderamente me trajo aquí de nuevo al fútbol de Venezuela, que es el propio fútbol, pues sencillamente para mí no era lo esperado, pero hoy no es una decisión emocional, no es una decisión en donde me siento satisfecho en el corazón, porque yo iba a querer transmitirlo ahorita en este tipo de entrenamiento y ese modelo como se va a poder trabajar ahora no va a ser igual y Dios no quiera lo más peligroso para mí, porque ahí es en donde entró la razón a asumir la decisión de una manera categórica, es que yo no quiero compartir la responsabilidad de que el fútbol sea el epicentro de un rebrote endémico local en Venezuela. Eso es lo que yo no quiero participar y quiero más bien dejar una alerta para que sea en el menor escogencia de un tiempo adecuado y no un tiempo de riesgo. Claro. De hecho, en Europa, aquel partido Atlético de Madrid-Liverpool y Atalanta ante Valencia fueron epicentros de brote de lo que ha sido esta pandemia. Así fue, eso fue lo del Atalanta. Bolonia fue así, el Atalanta. Valencia, correcto. Que se jugó en Milán. El técnico del Atalanta reconoció que fue con COVID-19 y dirigió. ¿Cuántos no quedaron contagiados con el técnico? Lo reafirmó después, que trabajó ese día con la sensación, con los síntomas del COVID-19, porque se lo hizo al siguiente día la prueba y salió positivo. Ahora, profesor, otra de sus pasiones y una que usted nunca oculta es la selección de Venezuela, la Vinotinto. Usted siempre ha sido un defensor del juego ofensivo, de jugar con actitud, de ir hacia el frente, de conocer tus limitaciones, tus fortalezas y trabajar en pro de eso. ¿Cómo ve usted el cambio de discurso que ha habido ahora en la nueva dirección técnica de la selección de Venezuela? Se habla de atacar con varios elementos, se habla de ir al frente. Ojo, esto es el discurso, luego se tendrá que llevar a la práctica, pero ¿cómo ve usted ese cambio en el discurso venezolano después de tantos años? No solo para la prensa, porque nosotros simplemente evaluamos, para los jugadores, para la fanaticada, el educar al fanático y para los técnicos venezolanos. A mí me suena como es una fantasía. Ojalá, porque yo me veo reflejado en las palabras de José Peseiro, cuando dice que los volantes son interiores, que no quiere por la raya, que los laterales van a salir, que no son marcadores, que quiere jugadores que se conecten en el medio campo. No lo he escuchado de 3-10, pero sí que tiene jugadores con un aspecto ofensivo, que quiere que sus jugadores sepan y entiendan que van a recibir un mensaje que los obligue a jugar en forma ofensiva. Entonces, a mí me suena a primores. Esperemos que esa tendencia del fútbol europeo se haga efectiva y que Dios quiera podamos verlo. ¿Ha hecho contacto con él, profe? Digo, pensando en que normalmente los seleccionadores...
Déjame ir a conectar el teléfono, a cargarlo, porque me estaba marcando. No se preocupe. Tranquilo. No se preocupe, profe. Para que vean que estamos completamente en vivo. Exacto, esto es completamente en vivo y que además esto bueno, ocurre. Bueno, ya el profe va a poner el teléfono a cargar. Mientras tanto, a mí, digamos, me deja cosas interesantes lo que ha ido relatando el profe Richard, sobre todo porque, como bien lo comentábamos, para el fútbol venezolano y el estatus en el que a veces uno lo ve endeble por algunos lados y por otros lados bastante fuerte, como él dice, con tanta gente joven con ganas de hacer dentro del balompié criollo, pues es muy interesante, ¿no? Este punto de vista y esta visión. Pero sí me encantaría saber, profe, y ahora que ya pudo volver con nosotros, le pregunto, ¿ha podido entablar de alguna manera contacto con José Peseiro? ¿Se le ha dado la oportunidad de conversar todavía con él? Digo, entendiendo que normalmente los seleccionadores tratan de ponerse en contacto con sus predecesores. ¿Ha podido ponerse en contacto con José Peseiro? ¿Lo ha contactado él? ¿Le ha buscado de alguna manera? No ha habido contacto, lo hemos escuchado en 2 o 3 entrevistas que le han hecho en estos tiempos, porque este es un seleccionador también año 2020. Este es un año 2020 bizarro, atípico, extraño. Sí. No, este año no lo vamos a olvidar más nunca. Yo creo que no. Bueno, hasta el seleccionador tiene 6 meses contratado y no ha podido entrenar. Está invicto. Ni entrenar. El invicto más largo en la historia de la selección. Por eso, ¿quién va a tener 6 meses invicto? Nadie. Ahora, si pudiera darle algún consejo, digo, desde su experiencia al mando de la selección y sabiendo lo que sabe del jugador venezolano, cómo lo conoce, y además habiéndolo vivido tan de cerca ahora en esta última experiencia, y siendo además los dos de ese paladar ofensivo hacia el fútbol, ¿qué le diría? No, bueno, no es un plan de... A mí no me corresponde aconsejar, claro, ni hablar, ni esas cosas, pero de escucharlo. Yo creo que él está iniciando una forma, me parece que ha interpretado claramente que quiere imponer su estilo. A lo mejor no conocerá bien al futbolista venezolano, porque nadie conoce a los jugadores simplemente por videos o hablando o conversando. Eso sencillamente están comenzando a hacer el primer reconocimiento social, el conocer cómo es que te llamas tú, dónde jugaste, cómo es la cosa, tú eres maracucho, eres de dónde, no. Se no conoce nada de esa vaina, pero sí conoce, por lo menos, como técnico europeo, viene con una visión, viene con una conducta o con un estilo, y que justo es el estilo que yo creo le conviene hoy a la Selección Nacional de Venezuela. Porque hoy más que nunca es cuando contamos con esos jugadores versátiles, con experiencia internacional comprobada, con jugadores que pueden jugar por banda como jugadores por interior, con laterales que hoy más que nunca hoy están escambiados. Eso es lo único que a mí no me gusta, que colocan a Roberto Rosales para el lado izquierdo, y él es bueno como derecho, como izquierdo es un jugador normal. O sea, por el perfil izquierdo no está. Claro, no está. Estoy de acuerdo. Me parece que eso no debería ser, pero bueno, son cosas que evidentemente él va a descubrir, él va a observar, y esperemos que lo que está hablando, que lo que está manifestando, lo entiendan los jugadores, lo comprendan, que el portugués lo pueda ya españolizar más para que lo comprendan bien, no se diga que no hubo comprensión del mensaje, por la comprensión del idioma, pero que Dios quiera nos llegue a mostrar un equipo como uno lo tiene en la mente, porque ese pensamiento, dile que es el pensamiento de la Vinotinto 2001-2007 para el 2020. Profesor, yo creo que no es como uno lo tiene en la mente, es como uno lo recuerda. Y justo sobre eso iba, Juan Carlos. Lo que pasa es que está en mi cabeza, entonces por eso. No, y yo creo, bueno, y en la de muchos que vimos a esa selección justamente, y le iba a preguntar justamente por eso, me lo llevo al pasado, y hay que recordar que hace apenas un par de días se cumplieron años de la segunda victoria apenas de Venezuela en una Copa América
fue en la Copa América de Venezuela en 2007, justamente con ese equipo maravilloso de esa generación espectacular que además llegó por primera vez a los cuartos de final. ¿Qué recuerda de aquel partido contra Perú, Perú. Se ganó por 2-0 y que además, bueno, mostró eso justamente a esa Venezuela que Richard Páez y Venezuela querían ver en su Copa América? Lo que pasa es que esa Copa América, y la gente, no sé si lo entendió así, fue la Copa América que nosotros comenzamos a hacer la transición de los jugadores que habían sido importantes desde el 2001 hasta el 2007. Correcto. Y que tenía una base de experiencia con una base de jóvenes. Entonces, en ese 2007 salieron aquellos jugadores, o en esa Copa América ya salieron esos jugadores emblemáticos de experiencia, los Dudamel, los Vera, el Pájaro Vera, salía Vallenilla, salían 3 o 4 o 5 jugadores más. Salieron porque ya tenía que venir la renovación que pensando en Alemania 2010, Sudáfrica 2010. Entonces ahí comenzó a incorporarse Alejandro Guerra, Seijas, estuvo Eder Pérez, entró Vega, Reni Vega, o sea, sí. ese partido para nosotros, después de haber empatado el debut contra Bolivia, que fue un partido muy frío para nosotros porque no sentíamos la emocionalidad que había que sentir en el debut, porque era lo natural. El primer partido de ese tipo de competencia, tenemos que acostumbrarnos, los que nunca habíamos ido, los que no hemos ido a un mundial, que el primer partido es muy complicado, porque el debut genera angustia, pesadez, una sensación de una carga emocional, tensión, que por más equipo que esté acostumbrado, los equipos sienten una sensación de que este es el partido, que no nos podemos equivocar, que hay que sacar aunque sea un puntico. Entonces, ese día a nosotros no nos salió futbolísticamente bien, pero empatamos 2-2 con Bolivia. Entonces, contra Perú, para nosotros era un partido vital, era un partido de clasificación, porque después tocaba Uruguay. Y entonces decíamos, ¿es Perú o es Perú? A Perú tenemos que ganarle. Entonces, bueno, se diseñó el partido de esa manera, ya con un enfoque, ya el equipo había botado la tensión del debut y el equipo ese día entró nuevamente como nos había siempre mostrado, con mayor eficiencia, con optimización en su juego, yo digo con contundencia, porque el gol que hace Alejandro y el gol que hace Alejandro de cabeza en el córner fue un gol de determinación, de un jugador que dijo, voy a hacer ese gol. Si a mí me la colocan aquí, y la acción que hace Alejandro le sobrepasó, creo que le sacó el pecho completo al jugador y cabeció como si hubiese chutado la pelota. Fue un golazo. Y después la segunda, que fue una jugada colectiva muy bien diseñada, Ricardo David, que deja solo a Cafú, y Cafú lo liquida de una manera contundente. Entonces, creo que ese partido nos reafirmó que íbamos a hacer historia, porque íbamos a pasar por primera vez de invictos en el primer lugar en ese grupo, que después jugamos contra Uruguay, el otro partido que fue hecho allá en Mérida. Entonces, fue un recuerdo bonito, porque sí, lamentablemente no me dieron tiempo de poder disfrutar la transición de esos jugadores que yo estaba convencido que podíamos hacer mucho más. Pero ahí volvió a aparecer la dignidad sobre mí. Y para mí, cuando yo tengo convicciones, hermano, el que me conoce sabe que yo cumplo lo que digo, no es que lo digo por decirlo. Cuando digo una vaina es que es porque es así. Algo especial para no hacerlo, o sea, algo que verdaderamente me compete. Claro. Ahora, la presión de ese primer partido es bastante dura, porque en ese ciclo mundialista precisamente, que iniciaba luego la Copa América, la campeona del mundo fue España, y España pierde el primer partido en Sudáfrica, recordemos, 1-0 ante la selección de Suiza, un partido que España prácticamente pasea a Suiza, inolvidable, para agregar un poco al comentario que hacía usted, profesor. Ahora le quería hacer una última pregunta,
Pero volviendo al tema de la pandemia y el fútbol venezolano, porque me quedó pendiente, así como usted tomó la decisión de dar un paso al costado porque no cree que sean convenientes las condiciones en las que se va a jugar, ¿qué sabe usted, si lo sabe, si los jugadores, o por lo menos en Mineros, tenían la potestad de decir, no voy a participar, voy a dar un paso al costado, les podría traer problemas? ¿Tenían ellos la disposición, tenían ellos podían decir que no querían ir, o al contrario eran obligados a participar? Porque, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, Carlos Vela anunció que posiblemente no participe en la burbuja de la MLS porque su esposa está embarazada. Es que yo creo que eso es una determinación muy personal y con una autonomía total. O sea, nadie te puede obligar, nadie. O sea, no, que tú tienes que venir, ¿por qué? No, porque sí, no. Yo considero que esto es una decisión de autonomía personal. Indudablemente prevalece la responsabilidad profesional que uno tiene, porque uno ha firmado un contrato, uno tiene para jugar fútbol, y esto es una condición que es extraordinaria, que evidentemente todos van a asumir el mismo riesgo. Por lo menos en Europa supe que Cané dijo que no, que él no iba a ser parte del equipo y se retiró. Dijo, no, yo me retiro, no cobro nada, si tengo que hacer una penitencia en su club, lo hace. Bueno, esto es igual. Yo creo que cada jugador las ganas las tiene, por eso es que no van a decir que no. La necesidad profesional, económicamente hablando, es una necesidad lógica, real, natural, y nadie va a dejar estos meses sin cobrar por una situación que evidentemente es un riesgo para todos. Es eso, claro, la conducta. Yo en eso respeto a todos, como lo dije a los técnicos en el momento que nos reunimos. Mi posición es esa, para que lo sepan. Si esto comienza antes de tiempo, yo no voy a formar parte de esta aventura. Pero esto es libre albedrío, hermano. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Si yo a lo mejor hubiese tenido 40 años, 45 años, a lo mejor me lanzo a la piscina con todo y médico. Me tiro para allá, porque ya a ese tiempo ya era médico. Pero el pensamiento en aquel momento era otra forma de ver la vida. Hoy lo veo de una manera mucho más visión de panorámica, observo, me anticipo a lo que puede suceder. En aquel momento a lo mejor no hubiese tenido esa anticipación, no la hubiese tenido, porque uno en su mayoría del tiempo de la vida aprende es de las cosas que le suceden a uno, no de las que le suceden a otros. Y uno tiene, claro, ya yo aprendí de los ejemplos que me han dado otros. Claro. Una última, profe. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene para Richard Páez? No, ahorita ya he abierto el compás o la danza de contacto con representantes. Ya estamos haciendo esos contactos adecuados en 2, 3 países que quisiera pues ver la posibilidad que hay. Y en eso estamos. Ya me tocó un año bien bizarro, bien extraño. Difícil, porque digamos, comencé con una ilusión tremenda. Vine para Venezuela para volver más bien a sumar, a darle una suma al campeonato venezolano, a darle competitividad, porque yo sabía que estando yo al frente de Minero, todos los otros equipos, como lo observé en los primeros partidos, todos jugaban a muerte contra Minero, pero eso era lo bonito, lo agradable, lo que a mí me llama de satisfacción, porque esa es la competencia que a mí me gusta. Ahora lo que me toca es eso, volver a buscar el camino internacional. Bueno, buenísimo, profe. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este rato acá en Global Sports. Gracias. Las puertas están abiertas y bueno, cuando pase por acá, por Miami otra vez, cuando regrese a los Estados Unidos, pues está de más decirlo que bueno, tiene las puertas abiertas aquí cuando estemos en el estudio nuevamente de BDM Radio, que esperemos sea pronto, porque esto pasará. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias a ustedes, disfrútenlo, cuídense mucho allá también, porque allá es el país de las oportunidades, pero a ver si uno pega la mala oportunidad, no la peguen, yo me lo cuido a todos. Profesor, de mi parte un gusto haberlo tenido acá hoy en Global Sports, en BDM Radio,
un gusto de parte de todo el equipo. Y quería comentarle una anécdota. Yo antes de terminar el partido quería comentarle una anécdota porque acá en Global Sports han sucedido algunas cosas, coincidencias, o yo no sé si son casualidades, causalidades, simplemente de destinos que se han unido. En ese proceso que usted mencionaba, 2001 a 2007, esa Vinotinto, yo tenía, 10 años. No lo diga. Yo era un niño. Era un niño y a mí me educó. A mí uno de mis profesores futbolísticos fue Richard Páez con esa selección. En ese proceso 2001-2007, nos vamos al año del paro. 2001. ¿El año de cuál? Del paro. 2002. 2002. Nos vamos al año del paro, 2001-2002, correcto, diciembre de 2001 hacia 2002. 2001. Había una boda en el Mérida Country Club en aquel diciembre de 2001. Yo estaba en una boda de un tío mío, que también se llama Juan Carlos Guerrero casualmente, y mi papá desde chiquito ya me conocía mis aptitudes por el deporte, siempre me gustó más esta cosa de los medios de comunicación, y entonces estábamos en la boda, en un salón del Mérida Country Club, y mi papá me dice, Juanqui, adivina a quién acabo de ver en el salón de al lado, había otra boda. Y él me dice, no, es el Richard Páez, el entrenador de la Vinotinto. Y claro, yo niñito, yo le digo, mira, pero en serio, no te lo puedo creer. ¿Cómo puedo hacer para entrar allá? Había seguridad. Total que nos acercamos a la puerta, no se podía entrar. Entre una cosa y otra, prácticamente como que yo me colé, pero me dejaron entrar a mí solo. Fui hacia su mesa y esto se parece a la historia de Lionel Messi. Usted me firmó su autógrafo en una servilleta. La servilleta la tengo guardada en punto fijo, estaba Falcón en mi casa. Y bueno, aquí estoy entrevistándolo. Qué buena, Juan. Bueno, ese es el fútbol. Qué sorpresas te da el fútbol. Yo quisiera que nos volvamos a encontrar en otras circunstancias siempre mejores para ambos. Amén. Chao, hermano. Chao, Pablo. Chao, absolutamente. Juan. Muchas gracias. Gracias, Cuídense mucho. Seguro. Chao. Igual, era Richard Páez con nosotros para terminar este Global Sports del día de hoy, que estuvo cargado de muchas cosas interesantes y que, bueno, también tuvo la presencia de Richard Páez con nosotros acá desde cada uno de su estudio virtual, por decirlo de alguna manera. Juan Carlos, rapidito, ganó el Madrid 1-0, líder de la Liga, le saca 4 puntos ahora al Barça. El Getafe, más encaminado que nunca. El Getafe le hizo partido al Madrid, pero el conjunto merengue encamina la Liga prácticamente después de el empate del Barcelona 2-2 contra el conjunto del Atlético de Madrid. Ya lo decíamos justamente este día lunes, que prácticamente por ese partido pasaba la Liga. En España está casi todo definido y bueno, con 5 fechas, 15 puntos por jugar y 4 de ventaja para el conjunto merengue, pareciera que está todo definido. Nosotros nos vamos, señores. Están Fran Carreño y Lucía Tovar en la dirección de la estación. Juan Carlos Guerrero acompañándonos acá en el micrófono. Muy buena jornada, Juanqui. Dairon Quiroz, lamentablemente no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y quien tuvo el gusto, Pablo García. Nosotros hacemos Global Sports lunes y jueves de 7:30 a 8:30. Y a veces hasta un poquito más como el día de hoy, hasta las 8:42, Juan Carlos. Feliz 4 de julio a todos los estadounidenses y a los que estamos haciendo vida ahorita en este país, porque así como celebramos con mucho orgullo el 5 de julio, ahora también hay que agradecer y con orgullo decir que el 4 de julio también es una fecha importante, no solo para los estadounidenses, como digo, sino para los que este país nos está hospedando como hogar. Está siendo nuestro hogar y de verdad que, bueno, agradecido por eso. Exactamente, feliz día del periodista deportivo también, Día Internacional del Periodista Deportivo, a todos los colegas que ejercen esta noble y golpeada profesión. Y por supuesto nosotros nos reencontraremos y por supuesto feliz día de la independencia para Venezuela también el 5 de julio, esperemos también celebrar pronto cosas mejores. Independencia. Nosotros nos vamos hasta el lunes. En una nueva, donde nos reencontraremos, en una nueva edición de Global Sports, por acá, por VDM Radio, contenido global para diseñar tu mente. Chao. Chau, chau. Porque aquí disfrutamos las victorias, disciplinas, competencias y la pasión por el mundo deportivo. Esto es Global Sports. Más deporte. Global Sports.